Vamos a iniciar el pequeño curso de errores innatos del metabolismo, tocando los temas más importantes que ustedes pueden ver durante su práctica diaria. El tema de hoy son las acidemias orgánicas y vamos a darlo de una manera lo más práctico posible. Gracias al doctor Mario Herrera por su invitación de cada año para impartir este pequeño curso, que no es que los médicos pediatras tengan que ser genetistas metabólicos, sino los médicos pediatras deben de manejar muy bien el aspecto metabólico, sobre todo en este tipo de emergencias. Pues los objetivos fundamentales es, primero, reconocer los signos clínicos presentes en las acidemias orgánicas, identificar los marcadores bioquímicos básicos, conocer los laboratorios específicos que hacen el diagnóstico de acidemias orgánicas y conocer las medidas básicas de tratamiento de las acidemias orgánicas. Esta presentación no tiene conflicto de intereses y las diapositivas son presentadas con fines de docencia únicamente. Bien, por definición, las acidemias orgánicas son desórdenes de las enzimas en los distintos pasos del metabolismo de los aminoácidos ramificados. Más específicamente en aminoácidos ramificados, porque hay otras causas que producen acidemias orgánicas. Y las acidemias orgánicas por aminoácidos ramificados son de carácter hereditario según las leyes de Mendel autosómicos recesivos. También son derivados tóxicos de un defecto del metabolismo intermedio de ácidos grasos, de neurotransmisores, de carbohidratos, drogas y dietas especiales, etcétera, etcétera. Actualmente conocemos cerca de 17 tipos de acidemias orgánicas. Con 3 que nosotros podamos manejar muy bien, creo que ayudaríamos mucho a nuestros recién nacidos. Las categorías de las acidemias orgánicas las clasifican algunos textos como las sistémicas. Dentro de las sistémicas encontramos la enfermedad de jarabe de arce, que la vamos a ver en las aminoacidopatías, la acidemia propiónica, la metilmalónica, la isovalérica, la 3-metocronilcoenzima A deficiencia y las múltiples deficiencias de carboxilasa con deficiencia de biotinidasa. En esta charla solo vamos a ver 3 de estas, que son las más frecuentes que vemos en la infancia. Luego tenemos las acidemias orgánicas cerebrales, como la acidemia glutárico, la acidemia 3-metilglutacónica tipo 3 y 4, que también se deriva de los ácidos de rama. Por último, tenemos las acidemias orgánicas cetolíticas, en donde las acidemias orgánicas son identificables en la orina. Pero ojo aquí con esta llave, la característica de su presentación es la hipoglicemia y anormal producción de cuerpos cetónicos. Recién nacido con hipoglicemia y con cuerpos cetónicos en la orina, debemos de sospechar en una acidemia orgánica cetolítica. Epidemiológicamente, las acidemias más frecuentes son la isovalérica, la propiónica y la metilmalónica. Vamos a ver con diapositivas muy ilustrativas cada una de ellas. Generalmente las han catalogado como enfermedades raras, pero desde el punto de vista de presentación estadística. Realmente deben ser denominadas como enfermedades de difícil diagnóstico. Yo les denomino y la propuesta que yo he hecho siempre es que se les llame así porque son enfermedades que vienen dependientes de la tecnología para investigar y hacer el diagnóstico. Son enfermedades que dependen del expertaje y la capacidad del médico tratante y son enfermedades que se pueden, a través de estos dos puntos que he mencionado, pues se pueden catalogar epidemiológicamente como frecuentes en una región. Nosotros no tenemos una estadística a nivel de Ministerio de Salud para determinar qué lugar ocupa las enfermedades de difícil diagnóstico, los errores innatos de metabolismo dentro de las causas de
morbimortalidad en infancia, porque no tenemos la tecnología adecuada. En los países con tecnología, frecuentemente catalogan a estas enfermedades como un nacido en 62,000 a 250,000 recién nacidos vivos. Este es para el caso de las acidemias isovaléricas y la apropiónica. Y 1 en 50,000 para la acidemia metilmalónica, siendo esta la más frecuente. Pero toda estadística es relativa en función de la etnicidad de la población, la región y o continente. No todas las estadísticas de Estados Unidos o de Europa van a ser aplicables a nuestro país. Dentro de la patogénesis de los errores innatos del metabolismo en esta diapositiva, podemos ver que el daño final es a nivel del cerebro. Hay una disfunción mitocondrial y neuronal que va a producir muerte neuronal. Los ácidos orgánicos que no son metabolizados van a inhibir el metabolismo de los aminoácidos de rama, van a inhibir la producción de acilcoenzima A, que es muy importante, la acetilcoenzima A, para que sea introducida dentro del ciclo de Krebs. Y ustedes saben que en el ciclo de Krebs es la fuente de energía a nivel de las mitocondrias. Se inhibe el metabolismo de la glucosa. Hay déficit de la carnitina porque se va a utilizar para excretar algunos ácidos orgánicos. Hay estrés oxidativo y, en resumidas cuentas, una mitocondria de forma alterada se disrupta, hay una disrupción y muerte neuronal. Esa es la gravedad, en resumen, del efecto de las acidemias orgánicas. Bien, ¿cuáles son los aminoácidos de rama? Los aminoácidos de rama son 3: leucina, isoleucina y valina. Ven ustedes que derivado del metabolismo de los aminoácidos de rama van a haber ciertos ácidos como la isovaleril-coenzima A, que si hay un defecto, hay un bloqueo por defecto enzimática o su cofactor, que es la biotina, va a haber entonces, ya no pasa la isovaleril-coenzima a 3-metocronil-coenzima A. Y todos los ácidos orgánicos derivados de la isovaleril-coenzima A deficiencia van a producir daño en nuestro organismo. Así cada paso metabólico tiene su explicación. Pero lo más importante es que la línea metabólica de la leucina y la isoleucina nos llevan a la formación de acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A, en su paso metabólico al final, va a entrar al ciclo de Krebs junto con la succinilcoenzima A. Ven ustedes que en el metabolismo de la isoleucina y valina vamos a encontrar que vemos en la parte final las acidemias propiónicas y la acidemia metilmalónica. Ambas usan cofactores estas enzimas, por ejemplo la propionilcoenzima A carboxilasa va a necesitar como cofactor la biotina, mientras la metilmalonilcoenzima A deshidrogenasa va a necesitar la cianocobalamina o la vitamina B12. De esto quiero ver que ustedes tengan presente la importancia de estos aminoácidos, porque, por ejemplo, la enfermedad de jarabe de arce se da en los 3 aminoácidos en el primer paso por deficiencia de la enzima cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada, o sea, no va a haber paso de este ácido 2-ozoisocaproico a isovaleril-coenzima A, y así sucesivamente. Y esa es la enfermedad de jarabe de arce, que puede ser deficiencia de esta enzima o de su cofactor, que es la vitamina B1. Por eso es que en las acidemias orgánicas, cuando sospechamos de una metilmalónica o propiónica, dejamos biotina o bien cianocobalamina. Más específicamente, entrando a la acidemia isovalérica, ¿cuál es el daño que existe? Bueno, al haber un defecto de la enzima que es la isovaleril-coenzima A deshidrogenasa, no va a haber paso de la isovaleril-coenzima A la beta-metocronil-coenzima A.
entonces se generan ácidos orgánicos que son tóxicos. Y estos clínicamente nosotros los podemos identificar si tenemos nuestro olfato un poco desarrollado. Nosotros los pediatras tenemos nuestro olfato bastante desarrollado. Entonces vemos que producto del ácido isovalérico, al hidrolizarse se produce el olor a pies sudados o queso. Esta es una característica clínica para que nosotros sospechemos en un recién nacido o en un infante una acidemia isovalérica. Este ácido isovalérico puede conjugarse con glicina y entonces forma la isovaleril-glicina, que utiliza carnitina para poder ser eliminado y dejar de ser tóxico. Se convierte en isovaleril-carnitina y he aquí que explica que la captación de la carnitina que tengamos va a causar una hipocarnitinemia. Por eso es que dejamos dentro del tratamiento de la acidemia isovalérica y las otras acidemias orgánicas la carnitina, porque se elimina cuando se capta alguno de los ácidos orgánicos que están produciendo daño. En cuanto a la acidemia propiónica, podemos ver en esta diapositiva que un defecto de los aminoácidos de valina y isoleucina, estos son dos aminoácidos de cadena ramificada, pero también la metionina, treonina, colesterol y ácidos grasos de cadena impar pueden dar como origen la producción de ácido propiónico. Y es la enzima encargada con su cofactor, que es la biotina, de seguir metabolizando para llegar a la formación de succinilcoenzima A, para acetilcoenzima A y entrar al ciclo de Krebs. Si hay bloqueo acá, lo que va a suceder es que va a haber aumento de ácidos orgánicos, que dentro de sus daños que hacen los ácidos orgánicos producidos de la acidemia propiónica, como la de la metilmalónica, es que deprimen médula ósea. Al deprimir médula ósea, va a haber neutropenia, leucopenia y nosotros vamos a sospechar en una sospecha de sepsis. He ahí porque muchos de los artículos indican que más o menos un 25 a 30% de las sospechas de sepsis son acidemias orgánicas. Debe ser un diagnóstico diferencial cuando nosotros ingresemos a un recién nacido con sospecha de sepsis, inmediatamente sospechar este tipo de problemas. Aquí podemos ver algo muy importante, que la deficiencia de la propionilcoenzima A carboxilasa puede ser por déficit de una mutación del gen que encoda esta enzima, pero también, como digo, puede ser un defecto del cofactor, que es la biotina, como también puede ser un defecto de las carboxilasas, que son las que hace, por ejemplo, la biotina va en la clara del huevo. Entonces la enzima biotinidasa quita de la clara del huevo la biotina para que entre a nuestro organismo y sea utilizable. Pero la enzima que hace esto, que es la biotinidasa, es dependiente del estímulo de las carboxilasas. Entonces, estudios genéticos para determinar si una acidemia es por déficit de la enzima, por déficit del cofactor o de la síntesis del mismo cofactor, como es el caso de la vitamina B12. En una acidemia metilmalónica puede ser un defecto de la metilmalonilcoenzima A mutasa, que puede expresarse como MUT0, donde no hay ninguna producción porque el gen está inhibido, o algún porcentaje de esta enzima se puede producir y se lee como MUT menos. Pero generalmente puede ser también producida por el déficit del metabolismo de la síntesis de la B12, donde la adenosylcianocobalamina tiene 5 pasos. Aquí solo menciono 3. Entonces, en el estudio de biología molecular, nosotros vamos a determinar si es por deficiencia de la enzima o por deficiencia de la síntesis
de la vitamina B12, donde tiene también que jugar un papel importante el ácido fólico en la formación de la tetrahidrofolato reductasa. Entonces, al final de cuentas, como ven ustedes, estas acidemias orgánicas van a llegar a déficit de la formación de succinilcoenzima A, acetilcoenzima A, y no hay entrada al ciclo de Krebs, por lo tanto hay déficit de energía. En este también podemos observar que las bacterias del intestino producen ácido propiónico. Por eso es que con los recién nacidos que tengan esta presentación de acidemia propiónica, vamos a dar tratamiento con antibióticos o con algo que inhiba la producción del ácido propiónico desde el intestino. Las acidemias cerebrales, pues no voy a entrar mucho en detalle, pero vamos a ver que tiene el mismo mecanismo. No va a haber producción de acetilcoenzima A, no va a haber energía y el daño va a ser a nivel del cerebro. Simplemente esto es lo que quiere decir esta diapositiva. Y menciono, van a ver ustedes que he estado mencionando el acetilcoenzima A, pero porque más adelante voy a explicar no solo la importancia en que debe de introducirse al ciclo de Krebs para la producción de energía, sino tiene otras funciones. En resumidas cuentas, las acidemias orgánicas va a producir defecto en el metabolismo de la glucosa, va a haber defecto en el metabolismo de los ácidos grasos con participación de la beta oxidación, que es un tema que vamos a ver por aparte, obviamente en la desaminación de los aminoácidos, y déficit en la formación de acetilcoenzima A, que no entra al ciclo de Krebs. Insisto en este tipo de fisiopatología. Bueno, estas tres acidemias orgánicas inhiben procesos específicos intramitocondriales. Y nosotros vamos a verlo clínicamente cuando tengamos laboratorio con acidosis láctica, hipoglicemia, hiperamonemia, hipocarnitinemia. Ya explicamos la hipocarnitinemia porque es la acidosis láctica, van a ver ustedes, porque es por inhibición de la piruvato carboxilasa. Y la hiperamonemia está causada por una inhibición del ciclo de la urea, que voy a explicarlo mejor para que la vean más claramente en una diapositiva. Aquí pueden verla ustedes. Volvemos a los aminoácidos de rama, donde el producto final va a ser acetilcoenzima A o succinilcoenzima A, pero si hay déficit de la acetilcoenzima A, lo que sucede en el ciclo de la urea, por ejemplo, es que esta acetilcoenzima A se une con el glutamato a través de la N-acetilglutamato sintetasa para formar el compuesto N-acetilglutamato, que capta moléculas de amonio y a través de la carbamilfosfato sintetasa forma la carbamilfosfato. Aquí ya va cargado la cantidad de amonio suficiente para que con la ornitina, a través de la enzima ornitin transcarbamilasa, pase a citrulina. La citrulina sigue su curso en el ciclo de la urea para ser eliminado el amonio en forma de urea. Y la citrulina puede ser parte de la formación de óxido nítrico. Vean ustedes entonces la importancia de que haya acetilcoenzima A, porque si no hay, entonces no hay formación de este compuesto y no hay eliminación de amonio. Resultado final, hay hiperamonemia, pero es una hiperamonemia no tan dramática como en los casos del bloqueo enzimático que vamos a ver en la plática de deficiencias o desórdenes del ciclo de la urea. Bueno, espero que lo haya podido explicar lo más clínico posible. En resumidas cuentas, las acidemias orgánicas, el daño cerebral que producen, vamos a ver una encefalopatía espongiforme, que lo podemos ver a resonancia magnética, vamos a ver una atrofia cerebral, aplasia e hipoplasia cerebelosa,
Obviamente vamos a ver un niño con un déficit cognitivo que muchas veces lo vamos a encontrar en las instituciones como donde yo doy mi trabajo voluntario en las obras sociales del Santo Hermano Pedro en Antigua Guatemala desde hace más de 25 años. El diagnóstico neurológico que tenían muchos de ellos era parálisis cerebral infantil. Pero al hacer el estudio profundo metabólico hemos encontrado muchas de estas causas que pudieron evitar el daño que conllevó a este niño con el diagnóstico de parálisis cerebral infantil. Hay un déficit de la conexión interneuronal de la sinapsis y, ojo, muy importante, la acetilcoenzima A también es parte de la formación del neurotransmisor acetilcolina, que ya saben ustedes cuáles son sus funciones a nivel muscular. Es necesario, para tener un diagnóstico preciso, tener esta tecnología de masas, pero si no podemos tener el contacto con universidades, hospitales que nos puedan ayudar a hacer este tipo de diagnóstico. Qué bonito sería los vínculos del Hospital Departamento de Pediatría con el Hospital Niño Jesús en Italia, en Roma, que es uno de los centros europeos que mejores tienen su institución para el manejo de este tipo de enfermedades de difícil diagnóstico. O pues en México, Costa Rica tiene un aparato que podría darnos ayuda a toda Centroamérica. Lo que pasa es que debemos de hacer gestión para poder tener estos vínculos mientras algún día tenemos esta tecnología. Si no, vamos a estar trabajando de esta manera y muchas veces por eso perdemos a los recién nacidos que en otros países del mundo, con su diagnóstico y su manejo nutricional y con su diagnóstico metabólico, pueden llegar a ser productivos en la vida. Bueno, ¿cuál es la presentación clínica de las acidemias metilmalónica y propiónica? Primero, como mencionaba, a nivel neonatal parece un cuadro de sepsis. Tiene todas las características clínicas de una sepsis. A nivel del sistema nervioso, pues altera el nivel de conciencia, es un recién nacido letárgico, que no quiere succionar, que lo vemos muy letárgico y pensamos en muchas otras cosas, y que si se prolonga va a haber una encefalopatía aguda, va a haber convulsiones y van a haber una serie de situaciones que del lado agudo puede pasarse al lado crónico. Y en edades posteriores vamos a encontrar un niño hipotónico y lo vamos a tildar como floppy baby y vamos a empezar a pensar en distrofias musculares y otras cosas que están ajenas a lo que inicialmente hubiéramos podido capturar. Aquí lo que les decía, los hallazgos hematológicos, la neutropenia y la pancitopenia es características de estas dos acidemias orgánicas, por eso es que nosotros pensamos en sepsis. A nivel de corazón, pues hay fallos, hay cardiomiopatías, hay arritmias y hay otra serie de complicaciones cuando ya pasa a su presentación crónica, como por ejemplo la enfermedad renal que se da más frecuentemente en la acidemia metilmalónica. Cada región debe tener su epidemiología en cuanto a la presentación de la clínica de estas acidemias. Es bueno que en los trabajos de tesis para el posgrado pudiéramos empezar a hacer este tipo de trabajos y dejar sentada una base epidemiológica en nuestro hospital. ¿Cuáles son las causas que disparan, que activan los signos y síntomas de una acidemia de este tipo? Obviamente una infección, fiebre, el ayuno prolongado va a disparar, va a activar que se desarrolle letargia, vómitos, pobre alimentación, pobre apetito, y va a desarrollar todos los signos ya metabólicos, bioquímicos, como la cirrosis metabólica, elevado, el lactato está elevado, la hiperamonemia, etcétera, etcétera. Aquí pueden ver ustedes, hasta medicamentos pueden activar estas acidemias orgánicas. Este cuadro es muy importante porque teniendo este cuadro podemos hacer diagnóstico diferencial de una sospecha, de
defecto del ciclo de la urea de una acidemia orgánica. Vean ustedes los marcadores bioquímicos, cuándo van a estar presentes en cada una de estas presentaciones de defectos metabólicos, como por ejemplo los defectos de la beta oxidación, los problemas mitocondriales, las deficiencias de la piruvato deshidrogenasa, etcétera. Pero ahorita nos interesa las acidemias orgánicas, donde el amonio va a ser moderado en relación a la hiperamonemia que hay en el defecto del ciclo de la urea. La acidosis va a estar más presente en acidemias orgánicas. Vean ustedes en estas acidemias del tipo de cetonas. Va a estar más presente. La cetonuria va a estar más presente en las acidemias orgánicas, en la enfermedad de jarabe de arce. La hipoglicemia es más presente en la hiperamonemia que en las acidemias. El ácido láctico está más elevado en las acidemias orgánicas que en los defectos del ciclo de la urea. Y muy importante, ¿por qué vamos a pedir CPK si estamos acostumbrados a pedir CPK solo cuando estamos sospechando en distrofia muscular? En distrofias musculares Duchenne, por ejemplo, pero en los defectos de la beta oxidación está elevado. En los defectos de la beta oxidación hay presentación hepática. El ácido úrico no solamente es para la gota, sino puede estar elevado en estos tipos de defectos metabólicos, por ejemplo, en las acidemias orgánicas. Y aquí, pues, con este cuadro ustedes pueden empezar a analizarlo, tener más claro y aplicarlo a la clínica de su paciente y poder determinar entonces, vamos a hacerle su ácido láctico, pero ojo, cualquier recién nacido con acidosis metabólica y anion gap elevado, casi que nos está diciendo en un alto porcentaje, yo diría 90% de que es una acidemia orgánica de estos dos tipos. Entonces, en mi tiempo la anion gap era solo para determinar el grado de acidosis, pero ahora podemos ver que la acidosis metabólica y anion gap es casi sinónimo de una acidemia metilmalónica o propiónica. He mencionado la hiperamonemia leve en este tipo de acidemias. He mencionado la leucopenia o neutropenia y trombocitopenia, los cuerpos cetónicos en la orina. Estos son los principales estudios que debemos hacer para determinar en lo que tenemos nosotros dentro del hospital. Aquí vuelvo a recalcar la importancia del anion gap para poder determinar casi por seguro que es una acidemia orgánica. Anion gap con lactato alto, amonio más o menos elevado, cuerpos cetónicos urinarios, pero lo básico son los dos primeros. Aquí tenemos un estudio metabólico de uno de nuestros niños de las obras sociales, hermano Pedro, donde vean, otra propuesta que he venido haciendo desde hace más de 10 años es que el estudio metabólico no debe de hacerse, porque cuando hablamos de errores innatos de metabolismo y hablamos del tamizaje neonatal, estamos hablando solo de periodos recién nacidos. Pero en nuestro país, que esto no es ley y que en nuestros hospitales pues empiezan a hacer el hipotiroidismo y otros errores innatos básicos, no ampliado, el tamizaje ampliado. ¿Qué pasa con estos niños que de periodo recién nacido no reciben el beneficio del tamizaje neonatal? Pues los vamos a ver al año y medio en la clínica con datos clínicos de deterioro neurológico y nosotros debemos de sospechar. Países como el nosotros, donde no hay un programa de estos, debemos de sospechar en un problema metabólico. Aquí tenemos el caso de este niño de 1 año y medio que tiene una sospecha de 3-metilcrotonilcoenzima A deficiencia, que es un defecto de la leucina, y que nos indica que debemos de estudiar porque tiene elevado la hidroxivaleril-carnitín, que ese es el estudio que nos va a reportar la tecnología de masas.
Nosotros aquí en este estudio, en este resultado, pues nos explica el doctor Ralph Fingerhut, que es un amigo que colabora conmigo desde el año 2000, en donde podemos enviar los estudios metabólicos a Alemania, generalmente sin ningún costo, únicamente el costo del correo FedEx. Entonces, en las sospechas de la 3-metilcrotonilcoenzima A deficiencia, lo que vamos a encontrar elevado bioquímicamente es el hidroxivaleril-carnitín, que es una acilcarnitina. Aquí tenemos otro ejemplo de un niño de 5 meses que tiene una sospecha de acidemia isovalérica, pero tiene elevada la isovaleril-carnitina y baja carnitina libre. Que ya expliqué que la carnitina se utiliza para eliminar ácidos orgánicos que son dañinos y la utilizan tanto en nuestro cuerpo que se va a deprimir, ¿no? Por eso es que dejamos en el tratamiento. Y aquí vemos cuál es la función, cómo debemos de aprender a leer la acilcarnitina. Aquí vemos que la carnitina C5, que es la isovaleril, nos va a indicar acidemia isovalérica. Y la carnitina C5 hidroxi elevada nos va a indicar el ácido, la acilcarnitina 3 hidroxi isovaleril, que está en las 3 MCC. Entonces la importancia de saber leer cerca de 30 y pico de acilcarnitina, las vemos bioquímicamente, y cada una de estas es indicativo de un problema metabólico, como vamos a ver más adelante en el ciclo, el defecto del ciclo de la beta oxidación. La carnitina 14 lo vamos a ver en las largas cadenas de ácidos grasos, el metabolismo de las largas cadenas de ácidos grasos. Bueno, ¿cuál es el manejo? Básicamente el manejo de estos niños son dos cosas: la acidosis metabólica y la hiperamonemia. En el manejo de la hiperamonemia, lo que hacemos inicialmente es parar la ingesta proteica por lo menos por 24 a 48 horas. Dar glucosa al 10% y en los casos chequearle su glicemia para ver si debemos de usar insulina. El amonio debe ser monitoreado cada 3 horas. Hay un protocolo específico para tratamiento de los errores innatos del metabolismo, especialmente de las acidemias orgánicas, en donde debemos de dar para eliminar, porque la carnitina no solo elimina ácidos orgánicos, sino también tiene función de eliminar amonio. Entonces debemos de incrementar la dosis de carnitina a 200 miligramos por kilo de peso día. Si el amonio está entre 100 y 250 milimoles, pues este es lo que debemos de hacer. Como no tenemos claro si es una acidemia metilmalónica o propiónica, mi consejo es, como estos protocolos, además de dejar carnitina, dejamos vitamina B12 y biotina. Ya cuando tengamos el resultado y nos defina si es una propiónica o una malónica, dejamos tanto la vitamina B12 como la biotina. Todo va a depender. Y aquí vemos si el amonio está entre 250 y 500, cuáles son las conductas que debemos de continuar hasta llegar a una situación de desintoxicación extracorporeal. Pero en nuestro hospital no tenemos este tipo de tecnología, por lo tanto debemos de tener los fármacos adecuados como el benzoato de sodio para poder trabajar rápido y efectivamente y eliminar el amonio. Aquí en esta diapositiva pues solo vamos a ver la dosis que vamos a dar, pero esto depende de si es recién nacido o no es recién nacido. Fármaco que debemos de tener es benzoato de sodio o fenilbutirato de sodio, y estas son las dosis que debemos de dar. Como no es un defecto del ciclo de la urea, debemos de dar arginina. Aquí están las dosis de vitamina B12
y la dosis de biotina que debemos de dar a todos los recién nacidos mientras no tengamos el resultado que nos especifique si es propiónica o es malónica. La carnitina, como he explicado, favorece la eliminación de los grupos de los ácidos derivados tanto de la acidemia propiónica como de la malónica, transformando estos ácidos en ésteres de carnitina menos tóxicos que se eliminan por vía urinaria. Además que la carnitina contribuye a la eliminación del amonio y parece tener propiedades antioxidantes. Algunos artículos recomiendan dosis altas, tope de 300 miligramos por kilogramo de día. También es común usar la antibiótico terapia y explicamos por qué, porque las bacterias en el intestino producen ácido propiónico. Entonces debemos de escoger cuál es el antibiótico más apropiado para el recién nacido, para el infante. Todo va a depender de la edad, porque en algunos artículos refieren el uso de metronidazol, pero es para niños mayores. También la continuación del uso de vitamina. Si hemos determinado que es una metilmalónica y no hemos conocido si esta acidemia es por déficit enzimático o por déficit del ciclo de la cianocobalamina, continuemos usando la vitamina B12. Algunos artículos refieren o indican usar hormona de crecimiento para evitar la enfermedad renal, pero es muy discutido, así como el uso de esteroides es muy discutido. Personalmente no lo recomiendo, no he leído muchos artículos que indiquen esto. Bueno, hay que tener cuidado con algunos medicamentos que puedan darnos falsos positivos de acidemias orgánicas. Dentro de estos tenemos el ácido valproico. Si usamos ácido valproico en un infante que tiene convulsiones y le hacemos un estudio metabólico, hay que especificarlo bien al laboratorio porque nos puede dar falso positivo de acidemias orgánicas. Estos niños deben de ser monitorizados por nuestro cardiólogo o por nosotros mismos, vigilando el comportamiento del segmento QT para impedir la nefrotoxicidad y la cardiomiopatía que hemos indicado que puede producirse en este tipo de acidemias. Bueno, yo sé que este tipo de charlas bioquímicas de mañana a veces son un poco complejas. Hemos visto la base fisiopatológica del daño que produce las acidemias orgánicas en nuestros niños y por qué van a resultar con discapacidad. Hemos visto el tratamiento básico, los aspectos bioquímicos a determinar básicos para sospechar en esto. Y falta lo más importante, ¿cuántos de nuestros recién nacidos que salen del servicio, salen de nuestro hospital compensados, les dejamos una carta en donde especifique qué es lo que tiene el niño? Por ejemplo, en esta carta que me envió la doctora Iri Magnoli, yo tengo contacto con ella porque ella es la que está estudiando el tratamiento génico de estas acidemias orgánicas en el Instituto de Salud de Estados Unidos. Ella es la líder en el estudio de este tipo de acidemias. Pues ella me había ofrecido a este niño que le habíamos detectado una acidemia metilmalónica, si lo llevábamos a la edad de 2 años, iniciar un tratamiento génico allá en Bethesda. Desafortunadamente el niño tuvo muchas entradas al hospital y no murió por una crisis de la acidemia metilmalónica, sino por una complicación de un catéter subclavio que se infectó e hizo un problema infeccioso del cual ya no salió. Pero debemos de extenderle una carta a los niños en donde expliquemos qué es la causa. En este caso, pueden ver ustedes que hay una mutación en el gen, explica el tipo de mutación, explica el tratamiento que debe darse al niño por cualquier emergencia. Pongamos que el niño vive en Petén, lleva esta carta, la lee el médico de emergencias e inicia su tratamiento en base a esta carta. No debe olvidársenos entonces
que debemos de extenderle carta a todos nuestros pacientes egresados. Para terminar, solo les invito a que estudiemos bastante este tipo de situaciones porque aunque no tengamos tecnología, sí podemos salir adelante con nuestro conocimiento clínico. Espero que haya aportado un poquito y si hay alguna duda, pues podemos platicar. Muchas gracias, Gabriel. Excelente plática, como siempre. Yo te quisiera hacer dos preguntas. Uno es que como estos pacientes tienen un cuadro de sepsis-like, muy parecido a un paciente séptico, ¿verdad? Y estos pacientes pueden tener acidosis, hipoglicemia, cetonemia. ¿Cuál es tu opinión en estos casos? Digamos, ¿cuándo ya podríamos pensar que está difiriendo el cuadro de un proceso de sepsis? ¿Sería recomendable que a todo niño, a todo neonato que desarrolle un cuadro de sospecha de sepsis, le hagamos amonio como diagnóstico diferencial, dado que todo lo demás, la cetonemia, la hipoglicemia y la acidosis, podrían estar presentes en la sepsis? Sí, Mario. Fíjate que protocolo de manejo de recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos es, dentro del diagnóstico diferencial, hacer todo este tipo de pruebas bioquímicas. Sobre todo en los países como el nuestro, donde no tenemos esta tecnología, donde inmediatamente, por ejemplo, en Alemania, ya no utilizan mucho la tecnología de masas, sino lo mandan con otro tipo de tecnología. Donde el resultado está en menos de 12 horas, en 8 horas, y el manejo entonces es mucho más fácil. A nosotros podemos empezar a sospechar en un tipo de error innato de metabolismo cuando vemos que el niño no mejora con su tratamiento de sepsis. ¿Cuántas horas? 48 horas, 72 horas, y ya los ácidos orgánicos ya han hecho algún grado de daño a nivel cerebral. Entonces sí es importante, Mario, hacerle a todo recién nacido con sospecha de sepsis todos estos parámetros de estudios bioquímicos. Muy bien, gracias. Y la otra era respecto al uso de bicarbonato para el tratamiento de la acidosis. ¿Estaría indicado en este caso específico, dado que en neonatología pues tenemos un poco de reserva en el uso de bicarbonato, pero aquí no veo otra forma, a pesar de que es láctica? ¿Qué pensás o no lo Fíjate que recomendás? sí es controversial el uso de bicarbonato en las acidosis metabólicas y acidosis láctica, porque va a ser dependiendo de la causa. Obviamente, si uno ve que no se estabiliza con las medidas que van a bloquear la causa que está produciendo esto, como una hipoglicemia, por ejemplo, por defecto del piruvato, sí es aconsejable usar moderadamente y tranquilamente el bicarbonato. Cuando uno revisa los estudios acerca de tratamiento de errores innatos de metabolismo de este tipo de acidemias, lo utilizan cuando realmente sí hay gravedad y esto puede conducirnos a más complicaciones. Muy bien, muchas gracias. Queríamos preguntarle a los residentes. Carlos, ¿estás por ahí? Preguntarle si algún fellow o algún residente tenga pregunta. Para los fellows de neonatos. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenos días. Doctor Buenos Patán es días. neonatólogo. Soy el doctor Patán, neonatólogo. Fíjese que quería hacerle una pregunta. Tengo entendido por su charla que podemos realizar el tamizaje neonatal ampliado fuera del periodo neonatal en nuestros países, ¿verdad? Eh, Debido a la tecnología que se usa, ¿qué tan tranquilos nos podemos quedar, por ejemplo, si hacemos este estudio y sale negativo, aunque tengamos una sospecha alta de una enfermedad metabólica? Y en otras, por ejemplo, en otras disertaciones he escuchado, por ejemplo, que podría realizarse también un panel genético directamente dirigido a evaluar las alteraciones genéticas asociadas a las metabolopatías. Muchas gracias, doctor. Yo creo que lo primero es el estudio metabólico bioquímico y luego el estudio metabólico por la tecnología de masas. Posteriormente, si la sospecha sigue, debe repetirse los estudios
porque recuérdense que el estudio, el panel genético no es como pedir una hematología, donde ustedes van a ver glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. En los paneles genéticos uno debe ser específico de qué. Bueno, vamos a pedir un panel metabólico, pero ¿sobre qué? Sobre acidemias orgánicas, un panel de acidemias orgánicas o un panel de defecto del ciclo de la urea o de la beta oxidación. Mientras más específico, mejor es el resultado. Además, recuerden ustedes que estos paneles genéticos, honestamente, es un negocio. Tengo la dicha de hacer un contacto, de tener un contacto con un colega guatemalteco que es genetista en Indianápolis. Él es neonatólogo. Por ejemplo, un panel de epilepsia que en otros lados nos han costado 15,000 quetzales, 18,000 quetzales. Él a través de las obras sociales, yo a través de las obras sociales de hermano Pedro lo he gestionado con él y nos cobra $250. Hay mucha diferencia. Por eso les decía al principio de la charla que los contactos, los vínculos con instituciones que puedan apoyarnos son muy importantes, porque si no las empresas hacen su negocio. Y yo siempre he estado opuesto a este tipo de situaciones porque es la vida de un bebé, es la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, y debemos de luchar por obtener esta tecnología, pero mientras tanto obtener los vínculos adecuados para hacer un diagnóstico de bajo costo y el apropiado. A veces les ofrecemos a los padres como, mire, con este panel sí va a ser seguro, y cuando vemos el resultado dice, pareciera que puede correlacionarlo con la clínica. Es necesario hacer el estudio de los padres. Entonces uno se queda, ¿y qué vamos a decirle a los padres cuando le hemos dicho que este panel va a dar el resultado? No debemos de dejar de ser clínicos ni acuciosos. Muchas veces con la clínica podemos dar este tipo de diagnósticos. Gracias, doctor.